Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta sesión 3 del curso NOM 005 STPS. Los temas a tratar son requisitos administrativos, programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y requisitos generales. Bueno, comenzamos. Es importante considerar que la norma nos marca los requisitos administrativos como parte de un elemento de control dentro de nuestras jerarquías de riesgos, de control de riesgos. Te invito a que más adelante en nuestra plataforma tomes el curso sobre control de riesgos, ya que podrás aprender más sobre la jerarquía, de cómo jerarquizar y cómo entender más el concepto del control de los riesgos. Entonces los requisitos administrativos forman parte de este control del riesgo. De ahí que es importante analizarlo y realizar, basado en este enfoque, qué procesos y características tengo en mi proceso. Es decir, mi análisis de riesgo deberá estar basado en los procesos de trabajo, qué características tiene, qué sustancias maneja, qué procesos realiza. Puede ser desde algún embutido de alguna metal, alguna fundición, puede ser alguna extracción, puede ser a cualquier proceso. Es importante entender el proceso desde su punto de vista químico, físico, biológico incluido, que nos puede ayudar a comprender. De ahí que sea importante que podamos tener el marco de estas propiedades físico-químicas y toxicológicas de las sustancias químicas que se encuentran en nuestro proceso. Nuestro proceso nos dirá cuáles son esas sustancias de naturaleza común que deberán ser controladas. Entonces, podremos tener a lo mejor un proceso de tratamiento de aguas en donde tendremos sustancias como ácidos, como álcalis, o podremos inclusive tener un proceso simplemente de servicios de limpieza. Esos servicios de limpieza me van a tener que manejar alguna sustancia química que puede ser peligrosa por su exposición. Otro caso es inclusive las empresas que se dedican a la industria del galvanizado, que tienen grandes cantidades de ácidos y vamos a tener exposiciones altas a esas sustancias químicas. De alguna manera puede existir. Hay que entender también el grado y el tipo de riesgo de estas sustancias conforme a lo que establece la norma 114 STPS, entendiendo que hay una nueva versión que es la NOM 018 STPS. Ya en su momento, si tienes oportunidad, te invito a que tomes el curso de la NOM 18 para que tengas un enfoque más todavía amplio de la interpretación de esta norma y vayas adquiriendo más conocimiento y competencia. Las actividades deberán ser entendidas si son peligrosas y los trabajos son realizados, por ejemplo, en espacios confinados. Recordemos que no solamente existe un espacio confinado como riesgo, sino también trabajos en alturas, exposición a la energía eléctrica, inclusive estas puede ser que sean elementos para que el riesgo del trabajo sea todavía mayor. De entrada puedo tener un trabajo con un riesgo por la exposición en sí de la sustancia, pero si la combino con unas actividades peligrosas como estas de trabajos en espacios confinados, pues puede llevarme a un riesgo mayor. Hay que considerar y identificar las zonas de riesgo, esas zonas en donde existe la exposición o donde existe el mayor uso de esta sustancia química y a la vez el mayor número de trabajadores expuestos. Entonces estas son consideradas zonas de riesgo y es importante establecerlas y manifestarlas en este estudio de riesgo. Entonces debemos no solamente considerar esta parte, nuestro estudio deberá contener o ser perfilado bajo estos elementos a bien tener un mayor conocimiento o identificación del riesgo. Más adelante les reitero que es importante que en alguna oportunidad tengan el tiempo de poder tomar este curso que tenemos en nuestra plataforma de análisis de riesgo laboral, donde puedan entender las diferentes etapas para hacer un adecuado perfil del riesgo, desde su identificación, que estamos en esta etapa haciendo un análisis de riesgo, y posteriormente la definición de controles. Es importante que dentro de este control administrativo, que es el requisito que estamos viendo, requisitos administrativos, existen los procedimientos. Este procedimiento ya lo mencionábamos como una responsabilidad del patrón.
El patrón deberá tener un procedimiento de autorización para realizar actividades peligrosas. Este procedimiento es muy común en norma 33 de la Secretaría del Trabajo, sobre todo si tengo actividades en espacios confinados. Entonces, aunados, ahí vemos un enlace entre la norma 05 y la norma 33. Es importante que podamos nosotros también tener este procedimiento, ya que nos lo pide la misma obligación en ambas normas. Entonces es importante. ¿Qué deberá de contener? Bueno, pues la descripción de actividad, qué voy a hacer, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? Recordemos que la persona que lo va a hacer debe estar entrenada, capacitada para hacer esa actividad, no solamente en el manejo de la sustancia, que las conoce, sino también cuáles son los controles que debe de establecer y de monitorear cuando esté realizando una actividad peligrosa. ¿Dónde lo voy a hacer? Si lo voy a hacer en un tanque, si lo voy a hacer en qué departamento. Todo es importante, es identificar el lugar, a qué horas tengo programado iniciar y terminar la actividad. Y también considerar cuánto tiempo voy a estar expuesto dentro de ese tanque, dentro de esa probable concentración de sustancia química peligrosa. ¿Qué equipo de protección personal utilizaré? Debe de estar firmado por el responsable del área donde voy a realizar la actividad peligrosa, y es quien vigilará esta actividad. Es decir, voy y hago un trabajo de mantenimiento o un trabajo que tiene que involucrar un área que a lo mejor no es la mía, pues tengo que solicitar esa autorización basada en procedimiento de la persona que es el jefe de esa área o responsable de esa área. El responsable debe de firmar también el responsable del mantenimiento, la persona que indica y da la orden de que vayas y hagas un trabajo de reparación en este caso. Y anexar el procedimiento seguro para realizar la actividad, es decir, no solamente tengo que ir con el procedimiento, sino ese documento y ese procedimiento debe de estar ahí presente para poder yo realizar mi actividad en cuanto al trabajo de sustancia química peligrosa y aunado a una actividad peligrosa. Entonces, esa parte es importante, el procedimiento para realizar estas actividades peligrosas. En cuanto al octavo capítulo de la norma, nos habla que sobre el programa específico de seguridad. Recordemos que las obligaciones del patrón son los principales requisitos que se deben de cubrir desde el punto de vista de interpretación de la autoridad, y los apartados 7, 8, 6, los más adelante nos dice los cómo, o sea, el qué nos lo dice la obligatoriedad del patrón, qué debes de cumplir esto, muy bien. Y los demás capítulos, en este caso dice los cómo lo voy a cumplir. Bueno, pues a través de un programa. Por ejemplo, en el caso del programa específico de seguridad para el manejo y transporte y almacenamiento de sustancias, nos dice cómo, cómo lo vamos a hacer, es hacer un procedimiento, y aparte este procedimiento debe contener, ahora sí, todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas que existan en el centro de trabajo, de acuerdo a la norma 114 STPC. Vuelvo a insistir, le pongo un asterisco ahí porque esto es lo que dice la actual vigente norma 005 STPS. Hay que entender que hay una norma 018, y de hecho la norma para los 05 en los capítulos transitorios lo comenta. Sin embargo, pues no se ha hecho la actualización hasta el momento, sí, de la norma 114, me refiero, no se ha hecho la actualización de la 05. Sí se hizo la actualización de la 114 hacia la 18 con opción a cumplirse, aunque ya a nivel global se está convirtiendo en un lenguaje globalizado del manejo de las sustancias. De ahí que la 114 por convención, o sea, por conveniencia, se ha dejado atrás. Entonces no es que no deje de ser aplicable, sino que ya los invito a que en una oportunidad lean un poquito más sobre norma 18 para comprender esta situación. Y aquí simple y sencillamente es una falta de actualización de la autoridad ante este cambio que existió en años recientes, y pues yo quiero apegarme lo más que se pueda a lo que la norma me marca, haciendo estas aclaraciones de actualización. Bueno, entonces este programa debe de considerar estas hojas de seguridad, todas las que existan. Debe haber procedimientos estándar de limpieza y orden. Se debe especificar cuáles son las cantidades máximas que debo de tener en el área de producción.
o en otras áreas de riesgo, como puede ser almacenes. Y esto lo vamos a determinar basado en nuestros estudios de riesgo. ¿Qué tipo de equipo de protección voy a usar de acuerdo al riesgo? Y voy a tener que apoyarme no solamente de mi estudio de riesgo de la norma 05, sino también de mi estudio de equipo de protección personal hacia el área donde estoy trabajando. El procedimiento de limpieza, en todo caso, de desinfección o neutralización de la ropa o el equipo que pueda contaminarse. Y esto también nos lo va a determinar nuestro estudio de riesgo. Ojo, es muy importante el estudio de riesgo. La prohibición de ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo. Esto es muy común. Una de las partes más críticas es que en los centros de trabajo, mesas de mantenimiento, bueno, no quiero hablar más de mantenimiento, simple y sencillamente es muy común, es la práctica común que podamos encontrar este tipo de alimentos, comida, bebidas, ahí conviviendo con sustancias químicas, y eso puede conllevar a un riesgo laboral, e inclusive hasta una mala práctica de seguridad, ya que si yo tengo por ahí mi refresquito y ya tengo una sustancia química, se me acabó, hay veces que hasta usan el mismo envase de refresco para transportar sustancias químicas, ¿no? Y esto es una práctica incorrecta y la norma nos dice que no debe de ser. Entonces, si algún día una autoridad llega y hace un levantamiento y observa este tipo de cuestiones, pues pudiera ser una no conformidad o un hallazgo que tengamos que corregir. Entonces, dentro de esto, pues habrá que considerar también un plan de emergencia. Y el plan de emergencia también tiene sus apartados. ¿Qué debe de contener? El procedimiento de seguridad, ¿sí? En caso de que exista una fuga, derrame o emanación o inclusive incendio. El manual de primeros auxilios, el procedimiento de evacuación, el procedimiento para volver a la normalidad, que ahorita es muy común este tema, el procedimiento para el rescate en espacios confinados, la prohibición de fumar, ¿sí? O de hacer trabajos con flama abierta, ¿sí? o alguna actividad que produzca alguna chispa, el procedimiento seguro para realizar actividades peligrosas y en espacios confinados. Entonces estamos viendo aquí que este programa ya es un programa donde debemos de considerar las etapas que el patrón se ha obligado a cumplir a través de la norma 05. Todas esas obligaciones del patrón las debemos de convertir en este programa, y el programa, su parte más importante es la identificación y saber cuántas sustancias tengo dentro de mi centro de trabajo, cuántas son las capacidades máximas que puedo tener, ¿sí? El equipo de protección, la limpieza, el orden, en caso de una emergencia, cómo voy a actuar, cómo voy a dar los primeros auxilios, cómo voy a evacuar a la gente, cómo voy a volver a las condiciones normales. Y ahí entra la parte de cómo, si voy a necesitar nada más limpiar, si voy a necesitar desinfectar o neutralizar, ¿sí? ¿Qué pasaría si un compañero está haciendo un trabajo en un espacio confinado donde yo tengo sustancias químicas peligrosas ahí adentro? ¿Y cómo voy a prevenir el caso de una explosión, prohibiendo el fumar, el utilizar algunas sustancias de flama abierta, o qué precauciones debo de considerar? Y sobre todo, pues estos procedimientos trabajo seguro. Entonces es importante considerar todos estos escenarios porque esto integra ya la parte del programa. Entonces podemos ver aquí que nuestro enfoque básicamente es en la identificación del riesgo, el establecimiento de un programa con acciones y procedimientos para saber qué es lo que tengo, cómo voy a actuar y cómo voy a volver a la normalidad y qué voy a hacer en caso de una emergencia. Otra parte importante es que ya como un requisito general, la norma nos pide que debamos de señalizar tanto las tuberías como todo aquello que está alrededor de nosotros, y para ello nos vamos a apoyar de la norma 026, 027 y 28, en donde, basado en nuestro estudio de 05, deberemos de cumplir los requisitos que estas normas nos piden para la señalización y identificación de todos nuestros componentes, incluido, por ejemplo, los fluidos, que aquí nos lo está diciendo, ¿no? Entonces, otra parte importante es un requisito general y muy común que nos hace la norma, es que cuando yo tenga que llenar un recipiente de sustancia química, no deberé de excederme del 90% de su capacidad.
Muchas veces en algunos lugares vemos que algunos recipientes generalmente son llenados a tope. Entonces no debería, debemos de respetar un nivel máximo que es del 90%. Y aparte, pues es importante inclusive tener lo que es contar con un dispositivo de lectura del nivel de llenado. Entonces, este es un requisito muy interesante porque la mayoría de las empresas pues simplemente se abocan al llenado de las sustancias, pero no se considera eso. Entonces, sí debemos de respetar más la parte del 90% de su contenido, de su capacidad. Los recipientes portátiles que estén sujetos a presión, pues estos deberán de contar con válvulas y manómetros para una lectura de la presión y también definir cuál es la presión máxima de trabajo y siempre deberá estar debajo de esta presión, incluido también un 80%, un 85% máximo de su máximo permitido. El 9.2 nos habla de aquellas sustancias líquidas, aunque estén en estado líquido, a presión atmosférico, mientras que el 9.3 nos habla de aquellos recipientes sujetos a presión que contengan sustancias químicas peligrosas. Hay que tener indicada esa presión de trabajo y se excluyen de esta norma los extintores y los aerosoles, que esos son normados de una manera diferente. Entonces es importante que dentro de todo esto comprendamos ahora la parte de los recipientes, porque es donde yo voy a estar conteniendo estas sustancias que me van a permitir a mí hacer mi trabajo, pero también debo de considerar la parte del almacenamiento. Bueno, entonces ya vimos en forma general que debe de haber una normativa de cómo debo identificar si estoy conduciendo sustancias químicas por tuberías, si voy a almacenar o manejar mis sustancias a presión o a presión atmosférica. Entonces, los recipientes fijos de almacenamiento pues deben de contar con cimentaciones a prueba de fuego. Esto es un requisito muy importante, ya que pues en caso de una emergencia, pues lo primero que debemos de asegurarnos es que este tanque no se nos vaya a venir encima y genere un mayor problema. Las tuberías de este tipo de recipientes pues deben de contar con sistemas que permitan interrumpir el flujo de manera automática y se deben de contar con zonas específicas para el almacenamiento de sustancias químicas. Esto es muy importante, es decir, si yo tengo mis procesos, mi fábrica, todo lo que yo hago, manejo sustancias químicas peligrosas, debo definir un lugar donde va a estar almacenado esas sustancias. Deberá de tener sus controles tal como lo hemos referido aquí en el análisis de esta norma, y esa zona específica pues también tendrá que tener un control. Los recipientes aparte deben de estar identificados, ¿sí? Y permanecer siempre cerrados mientras que no estén en uso. Es decir, esa parte es muy importante, identificar mis recipientes de acuerdo a la norma, una etiqueta. Los invito nuevamente a que chequen esta norma 18 y los recipientes deben estar cerrados al no estar en uso. Esto es muy común. Entonces, mucha gente a veces cuando hacemos auditorías de seguridad me dice, oye, es que aquí la dejé unos segundos, sí, pero el recipiente debe tener la forma de que automáticamente se cierre. O sea, no el hecho de que tú lo hayas dejado a un lado quiere decir que no lo estés usando. O sea, uso es que yo lo tengo ahí mientras lo esté usando, vertiendo la sustancia, pues lo estoy usando, no hay problema. El detalle es cuando yo termino de verter mi sustancia o de utilizarla y la hago a un lado, ya no estoy usándola. Está almacenada, está ahí disponible para ser usada. Y ese momento puede ser el que ocasione un eventual incidente y progresivo a un accidente. Entonces es importante que todas estas sustancias y recipientes estén cerrados. Donde no exista una exposición frecuente de trabajadores a las sustancias, pues hay que vigilar la concentración de la atmósfera explosiva. En dado caso de que yo tenga un almacén donde esté encerrado, un lugar ahí, no sé qué, porque pues por las condiciones del edificio no cuenta con un área adecuada, pues hay que tener en cuenta que se debería o que se debe vigilar la concentración explosiva, ¿sí? Sobre todo si voy a requerir hacer algún trabajo. Y esto incluye la parte de espacios confinados, ¿sabes? Entonces hay que tomar estas medidas para controlar la exposición al trabajador. Otra parte importante es que los trabajos
volvemos aquí al trabajo en espacios confinados, hay que cumplir con el procedimiento que ya hemos mencionado de autorización. Hay que realizar el bloqueo de energía y de la maquinaria de acuerdo a la NOM 4. Hay que monitorear la atmósfera al interior de este espacio confinado. Se recomienda por la norma que el contenido de oxígeno debe estar entre 19.5 y 23.5, y si no, hay que tomar esas medidas para poder establecer estas condiciones. En dado caso que no sea posible restablecer estas condiciones o que se mantengan por la naturaleza del proceso, pues entonces tendremos que usar equipo de protección personal que suministre aire y sobre todo pues sea de una manera segura. La concentración de gases o vapores inflamables no debe ser superior al 20% del límite de inflamabilidad. El ácido fórmico, por ejemplo, tiene un límite inferior de 18 y es una relación del 20, entonces estamos hablando que si yo divido 18 entre 20, o lo multiplico por 0.2, pues me dará el valor de 3.6. Entonces, por ahí en su trabajo, en sus actividades, les hemos puesto una actividad específica de cómo realizar un cálculo de inflamabilidad para que lo realicen, y si hay alguna duda pues lo podamos comentar en sesiones más adelante. Básicamente son las formas en las que debemos de monitorear. Hay que entender que también la concentración de sustancias químicas peligrosas no debe exceder el máximo permisible de exposición que está en la norma 10 STPS. Entonces hay otra norma más que estudiar. De lo contrario, pues hay que hacer las medidas de control que se deben de ejecutar para establecer el control de estas concentraciones. Las lámparas que usemos para iluminar pues deberán de ser de uso rudo y sobre todo a prueba de explosión, para evitar que alguna chispa sea la provocadora de la fatalidad. En labores, en trabajos confinados, pues hay que vigilar muy de cerca a la persona que ingresa, ¿sí? Esa parte es muy importante, de que esta persona esté capacitada, deberá también utilizar arnés y cuerdas resistentes a la sustancia química. Entonces, a lo mejor estoy todo bien, mi equipo de protección personal, toda la autorización, pero la cuerda que estoy usando quizás es incompatible, sus propiedades de resistencia se degradan con presencia de una sustancia química que la estoy limpiando, y resulta que cuando quiero sacar al compañero por alguna cosa, pues la cuerda se rompe y las cosas cambian en la historia. Entonces es importante pues considerar todo este tipo de cuestiones que son parte del análisis de riesgo. En su momento, nuevamente les reitero, si tienen oportunidad de estudiar la norma 033 STPS 2015 en nuestra plataforma, pues ahí van a poder compaginar tanto norma 05 con la 33 y por qué tan la importancia de las sustancias químicas en sus trabajos en espacios confinados. Y bueno, cuando se cuente un sistema de ventilación artificial, que puede ser un caso, hay que estarlo operando bajo el programa de mantenimiento y supervisión de que funcione correctamente y no se nos vaya a quedar ahí un equipo fuera de servicio cuando estemos trabajando. Entonces, en forma general, pues voy a hacer un resumen pequeño donde vamos a revisar que los requisitos administrativos que nos pide, pues básicamente es que cuando hagamos nuestro análisis de riesgo se haga considerando todas las características de nuestro proceso, las sustancias químicas, cuáles son los riesgos que estas sustancias tienen, si hay trabajos peligrosos dentro de espacios confinados, toman una mayor relevancia. Si hay zonas de riesgo, cuál es la gente que está expuesta a ese riesgo. Y dentro de mi procedimiento general o de autorización de actividades peligrosas, pues deberé de poner qué actividad voy a hacer, mi entrenamiento, mi nombre, cuándo lo voy a hacer, qué equipo voy a utilizar, quién es el responsable de autorizar. Ojo, es muy importante porque es quien debe de hacer el análisis de riesgo de esa autorización. Entonces es importante considerarlo. ¿Quién es el responsable del área? ¿Quién va a vigilar? ¿Sí? Yo, como persona que voy a ejecutar, y cuál es el procedimiento seguro para realizar mi actividad. Entonces, esto es la parte en cuanto al procedimiento de autorización de actividades peligrosas. El programa también deberá de contener, pues debo de hacer
debo de hacer toda una evaluación de las hojas de seguridad. Todas debo de tener. Entonces tengo que acercarme a compras, a las áreas responsables. Oye, necesito todas las hojas de seguridad porque necesito tener la identificación de mis riesgos. A partir de ahí saber cuáles son las capacidades máximas que se están comprando y que se tienen almacenadas. Cuál es el proceso de limpieza, si voy a desinfectar, trabajar con las brigadas, inclusive de primeros auxilios, la brigada de evacuación, evitar y estar reforzando, comunicando al personal la importancia de no tener comida y alimentos y bebidas o ingerirlos, ¿no? Ingerirlos, ya no digo tenerlos, ingerirlos en las áreas de trabajo, y mi manual de emergencia. Entonces toda esta parte es lo que el programa me debe de manejar. ¿Qué más debo considerar? Como resumen, pues señalizar. Tengo que identificar mis contenedores, tenerlos siempre actualizados, no llenarlos más de un 90%. En el caso de los que están trabajando a presión atmosférica, otros pues saber que está la presión dentro de control. Otros requisitos es que los recipientes fijos deben de estar hechos en cimentación a prueba de fuego, deberá de tener sistemas que permitan la interrupción del flujo, tendremos que identificarlos de acuerdo a lo que la normativa nos pide, norma 18. Y bueno, básicamente que mientras yo tenga una sustancia trabajando en mi área, pues si no la estoy usando en ese momento, va a tener que estar cerrado el recipiente que la está conteniendo. Voy a hacer un trabajo en un área que puede ser que no existe mucha exposición, que voy cada vez por allá a revisar. Hay que tener esos medidores de atmósfera para poder que no haya una presencia de gases explosivos. Y finalmente pues el tema del monitoreo. Si yo voy a hacer un trabajo en espacios confinados, pues deberé de monitorear concentraciones de oxígeno, deberé bloquear también energías. De ahí que les invito a que revisen estas normas. Ahorita lo vemos rápidamente, estamos hablando de norma 04, estamos hablando de norma 10, estamos hablando de norma 33, que se vinculan en todo este tema. Entonces, espero que este capítulo les haya quedado más claro en forma general cómo funciona el sistema de gestión para lo que es el manejo, transporte y almacenamiento basado en la norma 05 STPS 1998, y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.